Hoy vamos a hablar de un asunto muy interesante y a la vez muy delicado. Hablamos de la justicia restaurativa, un proyecto novedoso de instituciones penitenciarias que busca el encuentro entre la víctima y el condenado, en este caso el preso. Un cara a cara para reparar el delito siempre bajo un mediador. Hablamos, por tanto, de un conflicto humano que no se resuelve en el Código Penal. Hay que dejar muy claro también que quedan excluidos, exentos los casos de violencia de género y delincuentes con patologías. Ya hay 41 proyectos piloto en España, uno de ellos se encuentra en la cárcel de León. Y ahí trabaja y está trabajando ex magistrado, ex fiscal y especialista en mediación penal, Manuel Morán. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Si le parece, Manuel, vamos a ver ahora un vídeo muy breve de 2 minutos con un caso real en Sevilla y que nos acerca muy bien a este tipo de casos. Vean. Juan era alegría, tocaba la guitarra, cantaba, bailaba. Yo me he castigado pensando detenidamente en él. Por una chaqueta matan a un joven de 19 años en la Feria de Abril. Mi impulso fue coger el arma, me mantuve en el centro, vi tanta gente y tantas botellas volando que el primero que más cerca estaba, lancé. El intercambio de cartas empieza cuando yo ingreso en prisión. Y ya comenzó esa relación complicada a través de cartas. Hola Reyes y demás seres queridos de Juan. La verdad es que me resulta difícil de dirigirme a una familia a la que he causado tanto dolor. Cuando leí la carta que me mandó, yo me puse a llorar, porque digo, Dios mío, cuánto sufrimiento tuvo este chico, que nuestra conformidad no es que esté él en la cárcel y nuestra pretensión no es que él se pudra allí en la cárcel. Desde un primer momento, ellos, por su fidelidad a Dios, ya me estaban perdonando. Todos habíamos firmado un contrato, por así decirlo, un documento en el que no teníamos interés de salir de permiso ni de buscar beneficios penitenciarios a través de eso, sino simplemente ir al encuentro, pedir perdón. Me dirige hasta la sala donde está Jorge, donde está Reyes y un amigo de ellos que había venido. Y fue entrar y derrumbarme, llorar desconsolado. No había quien me recogiera de ahí. Impulsivamente se lanzaron a mí a abrazarme. Yo sentí mucha ternura por él, ¿no? Y entonces cuando lo vi como estaba, pues me levanté como un resorte y me fui para él y lo abracé. Bueno, imagino que estarán pues muy impactados y muy sorprendidos, sobre todo por el testimonio de los padres. Señor Morán, son muchos los juristas que defienden que el sistema de justicia está focalizado sobre todo en los derechos de los acusados y no de las víctimas, que hay un desequilibrio ahí. También dicen que los procesos penales olvidan la rehabilitación, la finalidad rehabilitadora de los presos. Cuéntenos cómo trabajan, cómo seleccionan a los presos, qué perfiles tienen que tener y sobre todo cómo contactan después con las familias. Sí, déjeme que le diga a usted que evidentemente el proceso penal es un proceso en que no se contempla prácticamente para nada a la víctima. Si yo como juez recibo declaración a una persona que ha sufrido un tirón de un bolso por unos chicos que van en una moto y se producen unas lesiones, la víctima declara, simplemente luego se le condena en la sentencia al victimario a pagar una indemnización, pero como son insolventes casi nunca luego se cumple. Y sin embargo se pretende con todos estos procesos restaurativos el llegar un poco a que la víctima se hace todo en beneficio de la víctima, que tenga una especie de reparación moral que parece como muy poca, pero que es importante por parte de la persona, del victimario, cuando el victimario está absolutamente sumido en el dolor. Esto es nuevo en España, es totalmente novedoso, es bueno que se haga, instituciones penitenciarias se está haciendo un esfuerzo, pero ya se hizo en Estados Unidos desde el año 1947. Nosotros trabajamos, digamos, en una mediación, micro, es decir, trabajamos con victimario con víctima. Sin embargo, hay procesos también macro. Yo he trabajado en 2 procesos macro, por ejemplo, en el proceso de Naciones Unidas de pacificación, de el esclarecimiento del conflicto histórico, de los crímenes de la guerra, de la humanidad cometidos por el ejército de Guatemala en el caso del conflicto bélico guatemalteco, en que intervinimos, yo intervení en el proceso de justicia con procesos restaurativos, o en
conflicto de Colombia en el fortalecimiento de las instituciones que protegen a las víctimas del conflicto, valga la redundancia, de conflicto armado. ¿Y cómo eligen a los presos en este caso? ¿Qué perfiles tienen que tener? Nosotros lo más esencial es la elección de los presos. La elección de los presos los hacen las juntas de tratamiento de las prisiones. Las juntas de tratamiento, como sabe usted, José Luis, están compuestas por educadores, por psicólogos, por asistentes sociales, por gente de mucha categoría que está cotidianamente en contacto con ellos y los conoce. Y por lo tanto ya nos los traen muy cribados, porque nosotros trabajamos con un grupo pequeño y ya nos los dan muchos que están en la fase muy cercana al dolor o ya inmersos en el dolor hacia la víctima, no hacia ellos o hacia sus familiares. Lo decía antes, hay víctimas que quieren que su victimario deje de serlo, incluso que no quieren venganza y que quieren dejar de sentirse víctimas. Eso es algo que no se cuenta normalmente, que no se dice, y puede provocar también rechazo en su entorno. No lo hemos visto en este vídeo, pero los propios familiares de este chico decían que su entorno más cercano no lo entendían, incluso que hay hermanos del chico que murió que no van a perdonar todavía al asesino en este caso. ¿Cuántas familias se niegan, una vez que ustedes eligen a los presos susceptibles de este proyecto, cuando les llaman dicen que no? ¿Qué porcentaje? No sé si podemos hablar de porcentaje. El porcentaje, yo no tengo el porcentaje, porque tampoco nos importa mucho el porcentaje en el sentido de que si de momento dicen que no, pueden decirlo, de que si dentro de un mes llamando a los mediadores. Déjeme que le diga que normalmente aquí hay dos figuras muy importantes, la víctima, que lógicamente pasa por un proceso de dolor, precisamente, sobre todo trabajamos incluso con gente que ha asesinado, que ha matado, y por lo tanto la víctima... Hablamos de delitos graves. Delitos graves, sí, de 10 a 25 años de cárcel, normalmente los que estamos contemplando. Y la víctima pasa por un proceso de negación, en principio, incredulidad de lo que ha pasado, luego pasa a la fase ya de cerciorarse de que ha pasado en poco tiempo, se da cuenta de que eso es una realidad, y pasa a la fase del odio. Y la fase del odio, que es lógica, la del rencor, la de la ira, es la más perniciosa para ellas y sobre todo tarda mucho en desaparecer. Y por lo tanto procuramos mucho cuando los victimarios nos vienen más cribados y tenemos un trabajo más fácil con ellos. Pero las víctimas normalmente han tenido contacto con psicólogos públicos y privados y ya les aconsejan posiblemente sus propios psicólogos que es bueno que ya pasen a hablar a estos encuentros restaurativos porque les puede venir bien. El momento idóneo, digamos, para esta experiencia es cuando ya pasan esa fase de odio, cuando están ya ¿qué fase de duelo tiene que...? Cuando la fase de duelo, para cerrar la fase de duelo y para empezar la fase de desvictimizarse. Porque realmente los chicos, los presos, bueno, yo quisiera ante todo, desde luego, decir que estoy obviando todo el espanto terrible que hemos presenciado con lo del niño Alex, pero como has dicho muy bien, pues no trabajamos con presos con afecciones patológicas. Y no sería el caso nunca. No sería el caso nunca y por lo tanto mi respeto absoluto pues a todo el dolor causado por este personaje tan bárbaro. Entonces, normalmente los victimarios, cuando se les elige, pues ellos traen un poco diluido un poco el concepto también de un poco se autojustifican, lógicamente tienen infancias muy duras, infancias muy violentas, muchas veces padre violento que pega a madre, padre violento que pega a niño, niño que se escapa, niño que vuelve, paliza a niño, niño que crece, niño que se va a los 16 años, que se mete en las drogas, que se va de casa, padre que sigue pegando a madre, niño que en un momento determinado a lo mejor mata a padre. No está justificado, es una salvajada, pero evidentemente cuando la víctima empieza un poco a oír un poco el relato, nosotros procuramos a los victimarios prepararlos para decirles que no vale la autojustificación, pero vale como explicación un poco hacia la víctima. La víctima quiere un poco preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi marido? ¿Qué he hecho yo? ¿Sabes cómo era mi vida antes? ¿Sabes cómo era mi vida ahora? El victimario normalmente, como lo pasamos y pasa la fase de encuentro, ya pasa totalmente, digamos, bastante ya absolutamente cernido en el dolor, baja la cabeza, incluso llora, realmente se avergüenza, la víctima le mira a los ojos, le mira fijamente a los ojos, y el victimario cuando empieza a comprender alguna serie de cosas, como todo esto del niño, etcétera, etcétera, que otras veces no se da, que proceden de familias que realmente no han tenido castigo ni violencia, pero es más normal lo otro, pues la víctima no justifica, ¿cómo va a justificar? Pero empieza a comprender algo, solo un poco, un poquito, y a partir de esa comprensión empieza la fase de perdón, una fase de perdón pequeña. Déjeme anticiparle que algunas veces en el proceso famoso, ya no solo con este tipo de presos, sino con otros, hay veces que la víctima le ha dicho al victimario, mira, no te perdono, pero cuando salgas de la cárcel quiero tomar un café contigo. Por lo tanto, los sentimientos que se producen en victimarios y en víctimas son sentimientos que no son totalmente claros, es decir, están un poco mezclados, la autojustificación, el perdón, por otra parte, el perdón de la víctima. Por otra... ¿Tiene que salir en esas conversaciones, en esos encuentros, la palabra perdón? ¿Es necesario? Procuramos, procuramos que sepan por lo menos qué es el perdón, qué significa el perdón y qué implica el perdón.
La víctima tiene un conflicto de lealtades importantes, porque la víctima se ve en el vídeo no, pero en el vídeo completo se relata más o menos como que muchas veces, en un momento determinado, a lo mejor la víctima, la viuda, va al encuentro restaurativo con intención de perdonar o de escuchar o ver un poco al victimario. Y posiblemente los hijos que ya han crecido pues dicen que no están de acuerdo y que están siendo desleal con el dolor. Usted ha tenido que llamar, me imagino como mediador que es, no sé si lo hace la parte psicológica o lo hacen ustedes, llamar a las víctimas y ofrecerles este proyecto. Yo estoy en una fase todavía más incipiente con los presos. Estoy en una fase, he llevado un proceso, he estado con Pepe Castilla, que es un crack de la mediación, y he estado un poco aprendiendo de Pepe Castilla. ¿Cuál suele ser la primera reacción de los familiares cuando alguien les llama y les dice, oiga, ¿quieren entrar La primera en este reacción de los familiares que te hace el familiar es que te dice que si se va a beneficiar de algo el victimario. Y por eso les obligamos a firmar a ellos un documento en que digan que renuncian a cualquier beneficio que se pueda derivar de este proceso restaurativo. Con lo cual ya le enseñamos el documento y le decimos no, pero es lógico que el victimario pida eso. Y a partir de ahí, lógicamente, pues se les llama, dicen no, y se trabaja mucho telefónicamente también, insistiendo, y tenemos una serie de técnicas. Nosotros no somos psicólogos, es decir, nosotros no hacemos la competencia a los psicólogos para nada, pero tenemos lógicamente unas técnicas de psicología para saber un poco mover las emociones y para saber un poco también explicar al victimario cuando lo vemos, perdón, a la víctima, cuando lo vemos ya que está muy cerca de la posibilidad del perdón o que empieza a querer saber qué pasó, a conocerle, a mirarle a los ojos, pues tenemos unas ciertas técnicas para ayudar, no es magia para nada, pero para ayudar un poco a que el proceso se consume y quiera ya decir, sí, quiero ir a ver al víctima. Decía en este reportaje el condenado que de alguna forma le sirvió para conocer al que había sido su víctima, que la familia le permitió honrar también la imagen de su hijo. Y de alguna forma, bueno, por vidas paralelas que podían haber tenido, ambos jugaban al fútbol, podían haber jugado en algún momento en algún mismo partido, pues se sentía más cercano y también decía que él lo había perdido. Yo no sé, pero me imagino que cualquier persona que nos esté viendo en estos momentos, esto provoca cierto rechazo social también. Es muy difícil, sé que es un tema delicado. Sí, es muy delicado. Pero es muy difícil entenderlo, ¿no? Yo estamos viendo en el ámbito de Latinoamérica, el Triángulo de la Violencia, Honduras, Salvador y Guatemala, y allí tremendas, las cárceles son tremendas, las masacres son impresionantes, etcétera. Y en España, afortunadamente, todavía la gente tenemos técnicos muy buenos, tenemos una cultura de paz y tenemos una democracia, desde luego, sin lugar a dudas, con sus cosas. Pero es verdad que a la sociedad le cuesta, pero la sociedad debiera saber también algunas cosas. Déjame solo contarte lo más brevemente que pueda, que lo que yo he visto en Sevilla, no rompo la confidencialidad con esto, ¿sí? Simplemente decir que de los 10 o 12 que quedaron en el grupo, en la cárcel, en el establecimiento penitenciario de Sevilla 1, al final a todos los hemos visto llorar amargamente, prácticamente derrumbarse. Porque normalmente muchas veces les hacemos escribir una carta, le decimos, mira, escribe una carta a la viuda, incluso escribe una carta al muerto, aunque no le vaya a negar, ¿qué le dirías? Porque así vemos cómo está el proceso restaurativo y cómo está un poco su interior. Y esas cartas se las echarán a través de la Oficina de Atención a la Víctima, las mandarán por voluntad de ellos o no. Pero las hacemos que las lean y que las lean en público si quieren, que las lean delante de nosotros, y realmente es durísimo ver como personas de 40 o 50 años, por Dios, desgraciadamente no creo, pero permítaseme la expresión, por Dios, vuelvo a insistir en el horror que acabamos de vivir hace poco, pero sí me gustaría, en este caso, que no son personas patológicas, etcétera, etcétera, ver cómo gente de 40, de 50 años se ha derrumbado, absolutamente no se ha quejado de la cárcel para nada, de la sentencia dura, de la labor del fiscal, de la labor del abogado, sino se quejaban y lloraban esencialmente por el dolor inmenso que habían causado a la víctima. Decía usted, lo dejábamos claro, no van a tener beneficios penitenciarios por entrar en este proyecto. Yo no sé si esto mejora el comportamiento luego dentro de las cárceles por parte de estos condenados. Sí, porque supone una especie de... porque luego ellos se comunican y hablan en sus módulos del proceso y lo cuentan y las cosas, y esto desde luego hay muchísimas peticiones para entrar en estos procesos restaurativos y ellos saben que no van a tener beneficios. Sí mejora, de luego, mejora el proceso con la gente que está ya más en fases ya bastante civilizadas, ¿no? Hay presos, lógicamente, que están todavía en fases muy violentas con los cuales no se trabaja, desde luego. Este tipo de mediación seguramente mucha gente la haya conocido a raíz de la película Mike Sabel, con la denominada Vía Nanclares. Son presos que decidieron alejarse de la disciplina de ETA para iniciar una nueva vuelta a la sociedad.
¿Qué peculiaridades tiene el caso de los presos etarras? Pues ¿Qué mira, mediación se hace? Entiendo que no es igual. Perdóname si a veces te hablo de tú, de usted, pero bueno. No pasa nada. Porque bueno, la vez que me agrada hablar de tú. La verdad es que sí tiene peculiaridades importantes. Déjame que te explique, José Luis, que realmente los mediadores que han sido elegidos para el proceso en Anclares que hubo y para estos diálogos restaurativos, estos procesos que estamos teniendo en 41 cárceles españolas, son mediadores elegidos de calidad. A lo mejor yo no, yo me he colado en el elenco, pero realmente son mediadores, gente de mucha calidad. Desde luego los que estuvieron en la vía en Anclares serán 12 o 14 personas de los 50 mejores mediadores de España y han trabajado mucho. Tienen técnicas distintas, se parece mucho la fase de las sesiones con los victimarios, la fase de las sesiones con las víctimas, la fase del encuentro, pero hay características peculiares muy importantes. Tendrán que desligarse completamente de la banda terrorista ETA. Lo que se le exige es que esté desligado de la banda ETA, si no, no entra en esto. Y luego, estas personas que han pertenecido a ETA y han cometido atrocidades tremendas, pues han tenido un proceso que ya se inició antes de entrar en la cárcel, cuando vieron que ETA tenía una violencia indiscriminada, que mataba niños, y empezaron a cuestionarse muchas cosas. Y estas personas, sí está bien reseñar que cuando llegan a la fase del encuentro, quieren llegar a la fase del encuentro, vienen ya muy trabajados por ellos mismos, porque han tenido que romper con muchas coacciones de la banda armada o del grupo ETA, de quitarle los subsidios a la familia, a ellos, de presiones en la cárcel con otros compañeros que no quieren que estén en estos diálogos, con lo cual ellos ya vienen muy convencidos exactamente del dolor. Y en cuanto a las víctimas, por lo que me preguntas, que es una pregunta muy interesante, pues decirte que las víctimas también tienen un poco el conflicto de lealtades que hemos visto antes con la mujer esta, ¿no? Con la madre del chico que mató a Jesús, pero además ellos tienen que superar, aparte del conflicto de lealtades con los miembros familiares que no quieren perdonar, con hermanos, con hijos, con lo que sea, tienen que superar también un cierto lógico conflicto de deslealtad, entre comillas, porque no se entiende así por parte de ellos, y me parece lógico, con la Asociación de Víctimas para el Terrorismo. Manuel, una cosa que me ha sorprendido mucho de ese vídeo, como decíamos, les hemos ofrecido un fragmento, son 2 minutos, el vídeo dura casi media hora. Sí, claro. Es cuando dicen algunos de los abogados que cuanto más grave es el delito, más necesita la víctima esa reparación. Sí, evidentemente, porque si el delito no es grave, si el delito, vamos a poner que es un delito, bueno, los delitos de tráfico de drogas están muy diluidos porque son delitos contra la salud pública y no hay como una especie de víctima concreta, aunque las víctimas son los niños, los jóvenes, etcétera, etcétera. Pero desde luego, si son otros delitos de robo con violencia menor, de robo con fuerza en las cosas, no lo necesita. Pero cuando hay gente que está involucrada como víctima en que han matado a su padre, a su madre, a su marido, a su mujer, etcétera, etcétera, o que realmente ha habido unas lesiones gravísimas que han dejado a una persona de por vida con unas secuelas importantísimas, necesitan desde luego recorrer absolutamente todo el proceso con sus psicólogos privados y públicos, todo el proceso para llegar a la fase última, la fase que estén cercanas. Hay simplemente un ejemplo. En el proceso en Anclares se produjo una persona que dijo que no quería hablar con la víctima, yo no quiero hablar y tal y cual. El mediador le dejó la tarjeta, le dijo, cuando quieras hablar con la víctima nos avisa, y entonces a los 8 meses llamó y le preguntó al mediador, ¿por qué quieres hablar ahora con la víctima? Dice, porque soy abuela y no quiero ser abuela víctima. Es duro lo que estamos escuchando, ¿verdad? Y bueno, nos sorprende desde luego. Hay 4 tertulianos aquí, señor Morán. Sí. Le van a hacer alguna pregunta a cada uno. Encantado. Apunto aquí los nombres en lo que lo he escuchado para no incurrir en falta de... David, que es de León, la cárcel en la que usted está trabajando. David ya controlo. Ya hemos estado hablando, sí. Yo quería preguntarle, hemos hablado del proceso de selección de los presos, que lo hace la gente que más convive con ellos. Sí. ¿Cómo se selecciona a las víctimas? Si se puede hacer alguna vez el proceso de forma inversa, y hasta qué punto influye, hemos hablado mucho de perdón, hasta qué punto influye que la familia de la víctima sea católica. Yo creo es el caso, yo creo, que hemos visto de Sevilla. Yo creo que influye mucho. Las víctimas no se las elige, las víctimas, los chicos que pasan, o las personas que pasan, los internos que pasan, nosotros nos ponemos en contacto con la víctima respectiva, bien directa o indirecta, y por lo tanto nosotros no seleccionamos víctimas, seleccionamos las personas que están en el dolor y a partir de ahí llegamos. Yo tengo la desgracia de no creer en nada, pero claro que ayuda mucho. ¿Cómo no va a ayudar en una persona que cree en Dios? Si realmente, si se me permite un poco el símil, pues es un poco, yo siempre digo a veces en broma que yo cambié la toga de juez por la sotana, ¿no? Es decir, cuando una persona va a confesar ante un confesor, que es una persona que es cristiana, practicante, y va a confesar pues, una falta, un error, cualquier cosa, lógicamente hay una persona que la suelve y da la solución, y por tanto comprenden mejor todo esto ellos. Laura. Sí, la verdad que el testimonio de esta familia ha sido estremecedor, me pongo en su lugar y la verdad que es admirable, ¿no? Esa capacidad de perdón y no sé, me gustaría sobre todo saber cómo es ese primer contacto entre la víctima, el victimario.
si el trabajo que se desarrolla desde que se produce ese primer encuentro hasta que se produce el perdón, en el caso de un conflicto que se resuelve afortunadamente con el perdón, ¿cuánto tiempo puede transcurrir? Y sobre todo, ¿cómo es ese primer contacto? Tiempo el que sea, es decir, como si no lo acabamos en una sesión, lo acabamos en otra. Pero el primer contacto suele producirse normalmente, la víctima, ahí estamos nosotros más pasivos, solamente controlando un poco los mediadores, que no se produzca violencia por parte a lo mejor de quien sea, o que nos insulte o tal y cual, pero sí dejamos que se desahoguen las víctimas, por supuesto. Y ahí la víctima toma la palabra enseguida y empieza a preguntar ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me elegisteis? Por ejemplo, en la vía de Anclares, ¿por qué elegisteis a mi marido? Si hubiera ido yo con él, lo hubierais matado. Y a lo mejor el de ATA dice, pues sí, te hubiéramos matado a él y a ti, tal y cual. O sea, entonces empieza a preguntar, ¿cómo? Mira, mi vida era así, 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 después ahora es así, así, así. Y le empieza a explicar, el otro empieza a agachar la cabeza, el otro empieza, y el otro tiene que enfrentarse a partir de ya que de la víctima calla, el victimario empieza un poco, de modo tembloroso, empieza un poco a expresar un poco cómo fue su vida, cómo muchas veces fue una persona, bueno, cómo se metió, que luego se fue a la escala de Borroca, que aquello era como un deber, soldado Escalerría, etcétera, etcétera, y estaba en un entramado casi de lavado del cerebro que le llegó a cometer cosas terriblemente atroces. O sea, ese es un poco los diálogos que se producen en ese sentido. Y muchas veces hay está en un libro muy bonito, Los ojos del otro, que se relata toda la experiencia en Anclares, es público, con los permisos de confidencialidad, que está publicado en cualquier Amazon, cualquier plataforma de este tipo, y que son los 12 mediadores como cuentan todo lo que fueron. Y uno de los victimarios, uno de los etarras que mató, cuenta en un momento determinado, dice en ese libro, dice, no me acuerdo del nombre ni tiene ninguna importancia, dice, se necesita mucho más valor para enfrentarnos a las víctimas que hemos matado que para matar. Manuel, en esa última fase, en ese encuentro, en esa sala que veíamos antes con las sillas, sí. ¿Se dan muchos casos de fracaso, de mediación, que vean que no ha triunfado, que no ha salido adelante? Sí, pero es que nosotros no... No hablo de casos de violencia, como decía usted, sino pero simplemente... yo no contemplo, yo estoy coordinando, bueno, yo estoy desde la Asociación Concierta de Salamanca, que trabaja bien y coordino los encuentros estos restaurativos de León con 2 mediadoras de Ponferrada y de mediados, y estamos trabajando en eso. Y siempre les explico mucho, porque lógicamente yo tengo más edad y puedo explicarles ciertas cosas. Les digo, no os preocupe el éxito, no os preocupe el éxito, porque aunque no tuviéramos éxito y no llegáramos a encuentro ninguno y no se produjera nada, en los 10 diálogos que tenemos de 4 horas, uno por la semana, porque es muy duro, de 3, 4 horas, 10 sesiones, ellos han aprendido muchas cosas, han visto muchas cosas, han movido mucho las emociones y les sirve para dentro de la soledad que tienen mucha en la cárcel, pues realmente vayan evolucionando las emociones. Pero las víctimas, pues también, aunque los encuentros hayan fracasado, luego siguen pensando, y si hay que retomarlo dentro de 4 meses, se retoma. El diálogo siempre es positivo. Me imagino que habrá casos, bueno, lo vemos en este caso de Sevilla, donde a lo mejor un matrimonio, el marido sí quiera, la mujer no quiera, en este caso eran los hijos, sí, también, los hermanos los que no querían. También, sí, claro, desde luego, conflicto de lealtades, sí, eso, sí. Hombre, a lo mejor entre el matrimonio es más difícil que se dé porque siempre cede uno al otro y dice, no, mira, no. Se suele dar más entre hijos y padres, o sea, que dice, no está siendo leal al dolor nuestro, etcétera, etcétera, un poco lo que sea. Piluca. Yo desde el respeto y la admiración a unos padres que puedan perdonar a quien haya matado a su hijo, digo admiración porque yo creo que yo no soy tan buena, o sea, yo creo que no podría perdonarle, si te digo la verdad. Entonces, ¿de qué pasta hay que estar hecho para... ¿Cuál es el perfil de esa gente dispuesta a perdonar algo tan grave como que maten a tu hijo? Pues Piluca, posiblemente tú no estás dispuesta a perdonar porque no has vivido el asunto. Si hubieras vivido el asunto, hubieras estado con psicólogos, hubieras ido viviendo cómo pasar de esa fase de negación, de esa fase de admisión, esa fase de rencor, todo el rencor durante 10 años, todo ese rollo, posiblemente a lo mejor hablarías de otra manera. Pero sí, es gente que es de una pasta especial. Hay mucha bondad en el mundo. Sí, si no es cuestión tampoco de que se pudran en la cárcel ni de que les maltraten, pero a lo mejor hay un punto intermedio entre el odio y en ayudar yo a que la persona que ha matado a mi hijo se sienta mejor. Piluca, me está recordando la frase de una amiga que me dijo, que sabe que estoy haciendo, me dijo, si una persona mata a mi padre, yo no voy al encuentro ni le perdono nunca, pero también no deseo que esté en la cárcel. Una de las abogadas, efectivamente, una de las abogadas en el vídeo decía que cuando se comete un delito es una foto fija, ¿no? Es una foto fija y una condena, y a partir de ahí, desde un punto de vista penal y procesal, todo desaparece. No hay un seguimiento ni de la víctima, en este caso, como decíamos, y a veces tampoco casi del preso. Es una forma, yo no sé si de rehabilitación o de reinserción en la sociedad
pese a que no tenga beneficios fiscales, etcétera, pero es una forma de ablandar, no sé, si su corazón o hacerles... Sí, porque en definitiva la persona que lleva ya 10 años en la cárcel y que ha reflexionado mucho y en este sentido, pues llega un momento que quiere de una manera u otra reconstruir un futuro prácticamente imposible cuando salga. Y cuando salga a lo mejor quiere contarle a sus hijos que han crecido, sí, yo maté, pero realmente superé una fase de encuentro, pedí perdón y me perdonaron. Y la víctima también siente ya desde esa fase ya de cerrar el ciclo del duelo, piensa que se mira un poco más ella no tiene que avergonzarse de nada, hasta ahí podríamos llegar, pero desde luego empieza a pensar que es una persona muy buena. Braulio. A mí me gustaría saber si nos ha dicho usted que esto es un proyecto piloto que se está desarrollando en distintas prisiones, no solo en la de León, sino en otras muchas de España. También nos ha dicho que hay antecedentes internacionales, incluso de los años 40, porque es algo que funciona, que es positivo. Con todo esto, a mí me gustaría saber por qué sigue siendo un proyecto piloto o cuándo va a dejar de ser un proyecto piloto y estar, digamos, integrado en la política penitenciaria normal. Si me permites llamarte de tú, te voy a contestar. Estas compañeras de mías de Concierta se han chupado durante los últimos 4 años 500 mediaciones, 70% con éxito, de delitos leves, de personas que no están condenadas, que han llegado a acuerdos. Con el acuerdo se retira la denuncia, el fiscal la aprueba, porque todo esto se hace con control judicial, y el juez la aprueba. Y por lo tanto, se ha producido un montón, dicen los alemanes, el perro que ladra sigue ladrando. Si yo denuncio al del perro que ladra, la siguiente denuncia viene a mí. ¿Sabes, Braulio? En estos proyectos pilotos de 7 años, yo estoy en América, los proyectos pilotos duran un año y medio. Claro. ¿Cuánto han cobrado por sus 2.000 horas de trabajo? 0 euros. Ministerio de tanto este como el del anterior gobierno no tiene nada que ver, es una cuestión política. No está haciendo hasta ahora muy poco. Afortunadamente, instituciones penitenciarias está haciendo cosas muy buenas como las que está haciendo. O sea, sigue siendo piloto para no pagar. Pues sí, se deben de pensar que las compañeras son unas beatas, unas monjas que trabajan por amor al arte, y no, tienen hijos y tienen que tirar con los gastos de los hijos, como el padre. ¿En qué momento está ahora mismo la cárcel de León? ¿Cuántos casos tienen? No sé si ha pasado ya una criba última. No, estamos empezando, mañana vamos a la 4ª sesión, tenemos 15 personas y todavía no hemos decidido quiénes pasarán a la criba última. Yo no podría anticipar demasiadas cosas, pero desde luego no pasarán todos, pero si pasará un número, yo me imagino que pasará a efectos teóricos, yo no quiero desvelar secretos de nada, que posible pasen 8, 9 o 10 personas que están ya muy inmersas en el dolor o cercanas al dolor. Y si trabajamos con ello y no lo conseguimos, pues el siguiente año insistiremos en seguir trabajando. Es decir, que entiendo que con las víctimas de estos condenados de momento no han tenido ningún tipo de conexión. De momento no. En la vía Anclares sí se avisó inmediatamente, cuando se estaba trabajando ya con los victimarios, inmediatamente se avisó a la Asociación de Víctimas del Terrorismo para que se comunicara con las víctimas, para que supieran que su caso estaba siendo llevado ya por mediadores. ¿Y cuál es la reacción de los presos, de los condenados, una vez que ustedes le dicen, mire, la víctima no quiere tener ningún tipo de relación con usted, no quiere entrar en este proyecto de mediación, no hay nada que hacer? Pues la verdad es que yo quizá tenga un defecto en el cerebro, y es que empatizo mucho con el dolor inmediato, o sea, claro, mucho más con el de la víctima, pero yo cuando veo que hay gente que está sufriendo mucho y que realmente está muy avergonzada y que está tal y cual, pues procuro un poco, a mí no me vienen esas frases a la cabeza de decir, ellos han buscado ojo por ojo, diente por diente, y me alegro de que no me vengan, y procuro ayudarles a decirle, bueno, no te preocupes, vamos a trabajar el siguiente año, dentro de 6 meses, vamos a decirle a las juntas de tratamiento penitenciario que sigan insistiendo en tu caso y seguiremos insistiendo con la víctima. De momento la víctima no quiere, pero la víctima la seguiremos llamando cada 2 o 3 meses e iremos viendo. Y la víctima también va evolucionando y a lo mejor dentro de un año dice bueno, ya está bien, ¿por qué no voy a conocer yo a esta persona? De todos los casos que ha tenido, por curiosidad, ¿se ha creído siempre el sentimiento de culpa, de arrepentimiento de todos los condenados? Pues, la verdad es que intentamos trabajar con mucha seguridad. Es decir, si vemos que hay 8 condenados que están en una fase que creemos que están en una fase ya de dolor, de arrepentimiento, de dolor, normalmente solo elegimos los 4 que estemos con mucha claridad. Además tenemos técnicas que nos hacen ver un poco, técnicas dinámicas para hacer un poco, verles realmente, no lo que conscientemente expresan verbalizando, sino en el lenguaje corporal, que es el 30% de lo que expresamos. Pues Manuel Morán, hemos aprendido mucho, desde luego, con esta entrevista. Una persona mayor tiene que hacer eso. Hacen un trabajo muy complejo, desde luego. Seguramente haya mucha gente que no lo entienda, que no entienda todo lo que estamos hablando. Ya lo entenderán. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. A vosotros por invitarme a un programa tan prestigioso. Gracias.